El embarazo de Eda avanza a pasos agigantados y se nota. El nivel de obsesión de Serkan porque todo salga bien se descontrola por completo, al contrario de lo que éste le prometió a su esposa, lo que provoca que ésta se enfade aún más con él. A pesar de todo, el matrimonio está muy feliz en el terreno personal, pero también en el profesional. Resulta que Engin, Piril y Serkan han recibido un trabajo muy interesante desde Holanda y deciden implicarse al 100% en el proyecto. Parece que las cosas por la nueva Herbalife empiezan a ir como la seda y eso facilita la decisión de Serkan de coger la baja paternal cuando nazca el pequeño Alp. Meses después, Eda y Serkan están en mitad de la mudanza hacia su nueva casa y preparados para recibir a su hijo más pronto que tarde. Miman cada detalle para que el parto sea lo más tranquilo y seguro posible. No obstante, como todo en su historia de amor, no irá según habían previsto. Serkan y Eda viajan por una carretera fuera de la civilización y con el coche medio roto. De repente, la mujer rompe aguas y la llegada al mundo de Alp parece inminente. Me voy a desmayar. Te juro que me voy a desmayar, dice Serkan después de entender que será él quien hará las labores de comadrona. Ayfer y Melo encuentran a los amores de su vida. A pesar de los contratiempos, el matrimonio recibe a su pequeño sin más problemas en mitad de la naturaleza y con todo el amor del mundo. Después, se dirigen hacia el hospital, donde atienden a Eda y al recién nacido. Tanto Ayfer como Melo se dirigen corriendo a conocer al niño. ¿Quién les iba a decir a las dos que justamente en la clínica conocerían a los amores de su vida? Ambas tienen un flechazo con dos desconocidos. Todo ha cambiado para ellas. El resto de familiares y amigos acuden también al hospital para conocer al nuevo miembro del clan, quien llegó para colmarlos de felicidad. Todos en armonía ríen y lloran de alegría. A veces la vida presenta a una persona con sorpresas que son incluso mejor que sus sueños. A veces una persona se crea su propia suerte. No debes rendirte, perder la esperanza, no importa lo que ocurra. Y este hombre, al que una vez odié, mi amor, mi corazón, mi marido, Serkan Bolat. Qué bien que llamé a su puerta. Qué bien que me abrió su corazón. Ahora tenemos una larga vida llena de sorpresas. Juntos con mi hija y mi hijo. Nuestro cuento continúa. 3 manzanas cayeron del cielo. Una para la que lo cuenta. La segunda para el que lo escucha. La tercera es para el que lo vio. Te amo locamente, Serkan Bolat. Serkan pidió ayuda a Erden para lograr que su mujer le hiciera caso y trabajara desde su casa durante su embarazo. Continuaron adelante con su vida Aydan y Kemal. Antes de ponerse manos a la obra con los preparativos de su boda, Yadivar, la madre del novio, llegó a casa de Serkan para pedir la mano de Aydan. No hay nada más raro que tener que dar permiso a mi madre para casarse, comenta el arquitecto entre risas. Finalmente, la pareja se comprometió rodeados de sus seres queridos. Los celos de Kiraz. En mitad del evento, Eda sintió como su futuro hijo comenzaba a patear dentro de su vientre. Serkan quiso notarlo, pero cuando apoyó la mano sobre su mujer, el niño paró. Kiraz, que siente celos de su futuro hermano, le pegó una dolorosa patada a su padre en la espinilla. Para que veas que yo también puedo hacerlo. No necesitas a ningún niño más por aquí. Al día siguiente, Serkan llegó a la oficina y se encontró a Eda en su despacho. El arquitecto se enfadó, pues habían quedado en que trabajaría desde casa durante su embarazo. Para lograr que la mujer acceda a marcharse a su mansión, le pidió a Erden que hiciera todo el ruido posible. Si es necesario, usa un martillo eléctrico. No obstante, esto no impidió que la mujer siguiera haciendo sus dibujos con normalidad. Serkan dio un paso más y dejó a su esposa sin internet en la oficina. Vaya, tendrás que volver a casa a trabajar si quieres terminar el proyecto. Eda, obviamente, se percató de lo que su marido trataba de hacer. No te preocupes, mis programas funcionan sin necesidad de estar conectada a internet. Serkan y Eda deciden cómo se llamará su segundo hijo. Eda sigue bastante molesta por cómo Serkan está llevando su embarazo. Se siente muy agobiada porque su marido mide cada paso que da. Kemal, consciente de la situación que está atravesando la joven, trata de poner paz y hacerle ver por qué su esposo se comporta así con ella. Eres lo más importante para él, además de Kiraz y vuestro futuro bebé. Antes de conocerte a ti solo gritaba y casi no tenía amigos. Tú le salvaste. Las palabras de su suegro hacen recapacitar a Eda sobre su actitud. Entretanto, Aydan lidia con la presencia de su suegra Yadivar, que sin contar con la aprobación de nadie, ha decidido instalarse en su casa, por lo menos hasta que se case con su hijo. La madre de Bolat no soporta la recién llegada y así se lo hace saber durante una comida a Ayfer y a Melo. Estoy harta, me chupa las energías.
Me siento muy cansada de ser una buena nuera, este papel no va conmigo. La boda de Kemal y Aydan. Minutos después, Kemal y Aydan le comunican acerca de una feliz noticia: ya han escogido el lugar en el que se casarán. Su padre le cuenta que mañana mismo él y Aydan se marcharán a Barcelona. Quieren celebrar una boda íntima, en la que solo estén ellos dos en España. Eva interrumpe la conversación con la noticia de que ya tienen un nombre para el bebé. Se llamará Alpi, no me mires a mí porque la idea fue de mi esposa, dice Serkan. Aydan emocionada se abraza a Eva: no eres mi nuera, eres mi hija.